Hola a todos, paz y bien. A punto de desesperar de la bonomía de la especie humana, me he encontrado, gracias a este canal, con 3.177 suscriptores que, contra todo pronóstico e influencia social, ven mis vídeos. Vídeos que yo entiendo que son difíciles de ver y de entender. Algunos muy difíciles, a pesar de que de verdad me esfuerzo en hacerlo lo más ameno posible. Y yo soy consciente de ello. Es más fácil ver un vídeo de gatitos, musculitos o cualquier otra tontá, que no digo que en algún momento no haya que verlo, pues que ver un vídeo que trate de egregores, multidimensiones o el despertar de la conciencia. Por eso tengo que felicitar a mis 3.177 suscriptores. Puede parecer poco, pero a mí me parece bastante. Porque ellos son los auténticos buscadores de la verdad con mayúsculas. Y no solo porque vean mis vídeos, sino porque sé que quien ve mis vídeos pues también ve otros semejantes y lee y está en el camino y busca, son buscadores. Y el que busca, encuentra. Y al que pide se le da. Por eso, bienaventurados, entonces, mis queridos suscriptores, porque sin duda, algún día, vosotros seréis la sal de la tierra. Y yo humildemente aspiro a haber contribuido a ello un poquito con este canal de La Granja Despierta. El vídeo anterior trató sobre el puzzle de la ciencia y hoy, en este vídeo, vamos a cuestionar el método científico moderno y contemporáneo. Es decir, cuestionar el método científico, que nos parece excesivamente materialista y limitado a la tercera dimensión, lo que entendemos que le incapacita para entender la totalidad de un universo infinito y multidimensional. Y es una pena que no entiendan esto nuestros próceres científicos. Toda la historia del conocimiento humano es un diálogo continuado entre la experiencia que se obtiene a través de los sentidos y el razonamiento de la misma que realiza la mente. Aristóteles consideraba fundamental el estudio de la naturaleza mediante la observación, partiendo siempre de aquello que nos resulta más fácil de conocer, para luego progresar hasta el conocimiento de lo que nos es más lejano. Así, su procedimiento inductivo-deductivo considera la investigación científica como una progresión de las observaciones hasta los principios generales, para volver de nuevo a las observaciones. Surge así la idea de la inducción, defendida por hombres como Francis Bacon e incluso el mismo Newton, que es el proceso de hacer generalizaciones a partir de nuestra limitada experiencia actual, estableciendo para el futuro leyes más amplias que las verificadas hasta el presente. Pero este método plantea un problema grave de justificación y validez, puesto que supone siempre un salto que abarca los fenómenos que observaremos en el futuro. Y como dice Karl Popper en la lógica de la investigación científica, desde un punto de vista lógico, dista mucho de ser obvio que estemos justificados al inferir enunciados universales partiendo de enunciados particulares, por elevado que sea su número, pues cualquier conclusión que saquemos de este modo corre siempre el riesgo de resultar un día falsa. Así, cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. Siempre puede haber un cisne negro. Pronto se descubrió que el método empírico planteaba problemas importantes al tener que fiarse de los sentidos que no siempre perciben la realidad de las cosas, y se reaccionó acudiendo a un sistema supuestamente infalible, la razón. Frente a la movilidad de las apariencias que hace que escapen al ideal de un conocimiento firme, los griegos se encontraron con el carácter sólido del conocimiento en un ámbito curiosamente mucho menos palpable, las matemáticas. Platón distingue claramente entre lo que podemos tocar, ver o captar con cualquiera de los demás sentidos, de aquello invisible que solo atrapamos con el razonamiento de la inteligencia. Si el alma trata de utilizar el cuerpo con sus sentidos para observar algo, se ve arrastrada hacia lo que no hace más que cambiar, se confunde por completo y se carga de un peso que impide su elevación. Por el contrario, si se dedica a la meditación y observa por sí misma, se orienta hacia lo puro, lo siempre existente, inmortal e idéntico.
Sería necesario prescindir por completo de los sentidos y adquirir una educación progresiva basada en las matemáticas y que culminaría con la dialéctica, que es la ciencia por excelencia que con la sola razón nos lleva a la esencia de las cosas, permitiéndonos la contemplación de las ideas. Pero el racionalismo más renombrado es el cartesiano, que pretende la elaboración de un método científico riguroso partiendo de cero. De este modo nos encontramos con la fe filosófica de Descartes, que no es otra cosa sino una fe matemática, en definitiva, una fe absoluta en la razón humana. Existía en el ambiente científico del siglo XVII una conciencia metódica, como resultado de la nueva actitud de la física que ganaba terreno mediante la regulación de las experiencias y la cuantificación de los datos para así determinar las leyes de los fenómenos. Esta nueva conciencia suponía una disciplina mental que descartase cualquier fantasía científica, fantasía que en siglos anteriores había impedido el desarrollo de la ciencia. El nuevo canto de la ciencia era el método. La fórmula científica era la racionalidad del universo y la fe en la razón para explicar el mundo. Dios no quería una explicación mágica de su mundo, sino una explicación racional y científica. Fabricar una filosofía científica era el objetivo de la época. La salvación del escepticismo lo encuentra Descartes en las matemáticas. Estas no nos engañan ni confunden, nos proporcionan verdades. Luego, si utilizamos el mismo método de las matemáticas, podremos construir un sistema filosófico infalible. Supone el filósofo que la razón es igual en todos los hombres. Establece que la evidencia racional es el único criterio de verdad, que debe ser claro y distinto. Todo debe ser analizado, sintetizado, enumerado y revisado sin omisiones, pero todas las reglas se desprenden naturalmente del criterio cartesiano de evidencia, intuición. El punto de partida es la intuición de la idea simple, clara y distinta. Por método entiendo las reglas ciertas y fáciles, las cuales el que las observe exactamente nunca admitirá lo falso como verdadero, y sin malgastar inútilmente las fuerzas de su razón, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al verdadero conocimiento de todas las cosas de que es capaz, dice Descartes. La eficaz combinación de ambos elementos, lo empírico y lo racional, es una de las causas fundamentales del gran éxito que tienen las ciencias experimentales, aunque siempre ha sido objeto de controversia la importancia y función exacta de cada uno de los componentes. Galileo ya propuso un método de análisis y síntesis denominado hipotético-deductivo. En un primer paso, análisis. Se reducen a una fórmula matemática los hechos observados. En un segundo paso, hipótesis, se construye un sistema de leyes geométricas. Y en un tercer momento, prueba, se procede a su comprobación en la experiencia. Más tarde, el filósofo alemán Immanuel Kant apreció que la revolución científica que tuvo lugar en la época de Galileo o Torricelli solo fue posible cuando se dieron cuenta de que los experimentos no se hacen al azar, sino que es necesario que la razón anticipe una idea que desee comprobar o desmentir, reafirmando así el predominio de la razón frente a los hechos observados. Pero ¿qué ocurre cuando los hechos observados y los experimentales son tan complejos que solo con exhaustivas operaciones matemáticas y de razonamiento pueden comprobarse? Según Hanson, las observaciones que tienen lugar en los laboratorios científicos están muy lejos de ser simples, requieren de una compleja serie de conocimientos teóricos. De este modo, ¿cómo se pueden verificar los hechos con seguridad de que se está en el camino acertado? ¿Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos? El heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. Einstein admitía francamente que sus teorías eran producto de la imaginación y de la intuición, y como es natural, sus detractores decían que este era un método demasiado especulativo para practicar la física, que incluso cotejaron de charlatanería. Sí, a Einstein. Según ellos, las únicas leyes válidas de la naturaleza eran las que se deducían de un modo racional y matemático, de la observación, la experiencia y los experimentos. Sin embargo, Einstein descubrió la relatividad y se convirtió en uno de los más grandes físicos
de nuestro tiempo, demostrando que la física consiste en un sistema lógico de pensamiento apoyado en la intuición y en la imaginación a partir de los hechos observados. Ya se sabe que Einstein no era un gran matemático. Su capacidad para formular hipótesis acertadas a partir de sus observaciones se basaba fundamentalmente en la intuición, la cual no es producto de la inteligencia que razona, ni de la mente intelectual, sino de la mente intuitiva, que muchas personas confunden con el mero instinto, pero que nosotros en este canal ya hemos estudiado en algún vídeo, y que es muy diferente en grado al instinto. Esta consideración nos parece de extraordinaria importancia y a ella volveremos en su momento oportuno. Pero ahora podemos observar que la formulación de cualquier hipótesis o teoría que realiza nuestra mente intelectual surge de la intuición, de la imaginación o de la mera inventiva, lo que nos lleva al concepto de las ideas innatas. El innatismo o teoría de las ideas innatas es la doctrina según la cual hay ciertas ideas, principios, nociones o máximas con las que nace todo hombre y que son propias de su alma y de su espíritu, es decir, de aquello que podríamos llamar de un modo genérico los principios superiores existenciales de su ser. Naturalmente, hay quien no cree en la existencia de estos principios superiores, el alma y el espíritu, y para ello la existencia del conocimiento que no ha tenido que pasar por los sentidos se debe a algo que la razón de todos y cada uno de nosotros forma de manera independiente de lo empírico. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que efectivamente en todas las personas existe un conocimiento intuitivo que no se ha adquirido a partir de una información sensorial y que, por lo tanto, su origen es desconocido para la ciencia. La formulación de toda hipótesis, de toda teoría no comprobada, no puede partir de meras reacciones químicas cerebrales, aunque sean las de un genio, sino de un conocimiento intuitivo superior y difuso, por no estar humanizado, que necesita ser razonado lógicamente para poder ser asimilado por nuestra mente humana. Se trata efectivamente de un proceso de descubrimiento en el que la mente escudriña en la profundidad de nuestro ser, en la intuición de la quinta dimensión, los principios, las causas y los orígenes de las cosas. Los capta de un modo intuitivo y las razona de una manera lógica, no sin tremendas dificultades. Nada se puede sacar de donde no hay nada. Los científicos han examinado microscópicamente cada célula de nuestro cuerpo, cada átomo, han estudiado su funcionamiento y reacciones hasta perderse en los límites de la mecánica cuántica y no han conseguido hallar la conexión mental, aquello que podríamos denominar la fuente de la inteligencia. Es posible que procesos químicos, orgánicos o físicos, como en el caso de la inteligencia artificial, con intervención de mínimos potenciales energéticos que se desarrollan en el cerebro humano o en máquinas tecnológicamente avanzadas, puedan dar lugar al caudal de creatividad e ingenio de que gozamos hasta el más humilde de los mortales? ¿Acaso es posible que estos procesos ordinarios puedan tomar conciencia de sí mismos y crear eso que hemos ido a denominar mente, alma y espíritu? Mi respuesta es que no, porque el proceso de creación es de arriba abajo y no de abajo hacia arriba. La tercera dimensión física y material es la cristalización de la cuarta dimensión anímica y mental. Pero dejemos este delicado asunto por ahora porque no tenemos tiempo para más y creemos que ya ha sido suficientemente denso lo dicho. Tiempo habrá para tratar el tema de la inteligencia artificial, si Dios nos deja. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. No olvidéis suscribiros y dejar algún like y comentario. Hasta el próximo programa. A todos paz y bien.